Bienvenidos una vez más a El Reporte Televisión. Le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos que esté nuevamente con nosotros a través de nuestras redes sociales, de esta plataforma digital que cada semana le presenta entrevistas importantes y especiales. Carolina Espina, bienvenida. Guillermo Ramón, amigos, qué gusto que nos acompañan nuevamente en esta emisión del Reporte. Y hoy estamos muy contentos, la verdad, personalmente estoy muy contenta de que con nosotros en esta entrevista esté un personaje que seguramente usted ya conoce, un personaje que tiene una larga trayectoria en Oaxaca. Es un político oaxaqueño, empresario, fue líder estudiantil, ha sido servidor público durante muchísimos años, fue el primer candidato a gobernador de la izquierda por el PRD y siempre ha estado así como izquierdoso él, usted ya va a saber quién es. Fue diputado federal, fue oficial mayor del Congreso, es periodista, escribe una columna, fue director del Canal 9, fue coordinador de comunicación social en el gobierno del estado. Es una persona que ama e idolatra a los Beatles. ¿Qué le puedo yo decir? Es director y fundador de la empresa Regeneración. Es mi amigo, una gran persona, Raúl Castellanos. Bienvenido. Caray, qué honor. Primero, antes que nada, déjenme decirles que para mí representa un momento muy especial esta posibilidad, esta oportunidad que me brinda mi amiga, mi hermana, así te digo yo, mi Caro Espina, porque es una mujer que yo respeto, que quiero, que admiro y que de verdad te aprecio mucho esta plática, esta conversación. Y por supuesto estar aquí con Guillermo, con Memo. Oye, te dejaste la barba, por cierto, ¿no? Yo te recuerdo sin barba. Pero estar con Guillermo, que para mí es uno de los periodistas con uno de los bagajes más importantes de información, porque ahora ya no es el tema de pararse o de sentarse frente a un micrófono, sino también es el tema de conocer de qué vas a hablar, de investigar, de estar pendiente de los acontecimientos, del sentido de oportunidad. Y bueno, cuenta hasta la voz. Sí. Y en ese sentido, Guillermo, bien, qué gusto estar contigo. Muchas gracias, licenciado. Oye, Carolina, la presentación era por para favor. él. Pero la verdad es que sí, trabajar con Memo siempre es un placer. Y bueno, en esta nueva dinámica que tenemos con respecto a estas entrevistas, Raúl, gracias por aceptar esta invitación. Y queremos conocer un poquito más de Raúl Castellanos. Independientemente de que toda la gente ya sabe quién eres y sabe todo lo que has hecho, queremos conocer un poquito más acerca de ti, del hombre, de esa persona que está detrás de la imagen pública y saber quién es Raúl Castellanos. Bueno, antes que nada también déjenme complementar algo, los felicito por esta iniciativa. Yo tuve oportunidad de estar con ustedes cuando estaban en otro espacio y siempre, bueno, evidentemente tenían un gran público y muchos seguidores, diríamos, y ahora en este nuevo esfuerzo, porque pues, básicamente en estos tiempos lo fundamental ahora son las redes. Sí, está ¿no? Es decir, este es el gran tema. La tecnología avanza y hay que avanzar con que él. Además vino a evolucionar de una manera tan extraordinaria que nos ha en muchos sentidos rebasado. Hace 10 años, ¿quién iba a pensar en las redes sociales, en los memes, en el internet, en Facebook? Las redes sociales eran los chismógrafos, ¿no? Sí, en YouTube. Lo más que había en mis tiempos era Me lo dijo un pajarito, que era una columna que escribía un periodista, creo que era Pepe Anán, en el Carteles del Sur, donde platicaban los chismes de lo que pasaba en la ciudad de Oaxaca, que era otra ciudad, ¿no? Mira, yo soy oaxaqueño 100%, ¿no? Yo no tengo que hacer videos para presentarme que soy del barrio de la Merced. Yo soy del barrio de la Merced, ¿no? Porque hay quienes quieren acreditar que son de algún lugar. Y nací en el barrio de la Merced. Mi padre era de Guelatao, nació en Guelatao. Mi padre era arriero de mulas. Eso tenía mi papá, mi abuelo tenía sus terrenos y acarreaban el mineral de Natividad hasta el ferrocarril aquí en Oaxaca. Y mi madre era hija de un contador que era muy destacado aquí en esa época, que era socio de varias empresas, era hija única. Y mi papá le dijo un día a mi abuelo, oye, yo quiero estudiar, y se lo trajo de mocito con un médico, entró a la escuela, terminó la primaria, la secundaria, se metió al instituto, terminó su carrera y también fue contador. Y entonces aquel contador, don Gonzalo
Jorge Fernández, lo invitó a ser miembro de la directiva. Y entonces las reuniones se hacían en la casa de don Gonzalo. Y entonces ahí conoció a doña Alicia. Y golas. De ahí vengo yo, ¿no? Una amalgama entre High Society y todoterreno de Guelatao. Y bueno, luego mi papá era contador de La Esfera, una tienda de papelería que está en la calle de Alcalá, frente a la entrada lateral de la universidad. Pero pues cuando ya la enamora, finalmente la conquista, le cantaba una canción. Mi papá era medio coquetón y entonces cantaba bien. Entonces en las fiestas les cantaba una canción que decía: siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y hasta que la conquistó. Pero a ver, oye, ¿quién no cae así, caray? Pero luego, ¿qué crees? Cuando ya se procesa el tema para casarse, oye, pues la necia realidad, la señora tenía este nivel y el otro cuate pues nomás ganaba para los chicles, ¿no? Entonces mi abuelo lo financió y con mi otro abuelo, con su papá, pusieron una fábrica de jabón para lavar. En esa época no había detergentes, o todavía no salían los detergentes, y entonces había un jabón que se llamaba Perla, que era nacional. Entonces ellos pusieron su fábrica de jabón La Soledad, en honor a la Virgen de la Soledad, que siempre ha sido la patrona de esta familia, y empezaron a producir el jabón Pera. Entonces ahí empezaron con jabón Pera, man. Y entonces mi abuelo hacía el jabón, y mi papá salía en una camioneta que tenía, le metían 300 cajas de 60 jabones y agarraba rutas, por ejemplo, ¿no? Del Istmo, y ahí se iba desde Totolapan, Jalapa, llegaba a Juchitán, a Tegua, seguía, tenía 2 rutas, una que subía para Matías y Mogoñé y otra que se iba para Tapán y Chagüites, y ahí a vender jabones 2 por $1 en todos los mercados públicos, y vender cajitas de 60 jabones para que las revendieran en las tienditas. Fíjate. Y yo ahí anduve, yo desde los 8 años empecé a ir a la fábrica a guacalar jabón, que era cuando ya se cortaba y se acomodaba para poderse que se oreara y se pudiera troquelar y luego se empacaba. Y bueno, pues era padre. Y en mis vacaciones yo aprendí a hablar un poquito a perderle el miedo en esas cosas de la comercialización, porque me acuerdo que un día mi papá, él llevaba su camioneta de sonido y su micrófono y sus bocinotas esas, y entonces iba desde la camioneta anunciando, ahí anunciábamos, nos parábamos, y yo era el que vendía el jabón en la ventanilla, 2 por $1, teníamos un bote de aceite Pemex Sol, creo que se llamaba, ahí echábamos las monedas de a peso, 2 por $1, 50 centavos el jabón, imagínate. Y entonces un día me dice: anuncia. ¿Cómo que anuncia? Me dio tanto miedo, ¿sabes qué hizo? Me metí abajo del tablero de la camioneta y ahí empecé: vengan a esta camioneta a comprar jabón Pera. No, luego le perdí el miedo y yo ya me aventaba mis rollos, ¿no? Observe usted que los detergentes en polvo destruyen su ropa. El jabón Pera la protege porque el jabón Pera lava más, rinde más y cuesta menos. Acérquese a esta camioneta de sonido y adquiera 2 jabones por $1. Proteja la vida de su ropa, proteja la vida de sus manos. Jabón Pera. Y ahí mismo. Y bueno, en el seno de esta familia oaxaqueña fueron pasando los años, y uno de los momentos importantes dentro de la vida, y creo que dentro de Oaxaca, es este momento en el como líder juvenil, líder estudiantil, se logra la autonomía de la Universidad Benito Juárez. Así es, diría yo que ese es el momento más emblemático de mi vida, el más emotivo, el que conservo. Todos los momentos que yo conservo de mi vida son válidos. Eran los principios de los años 70, años difíciles en México. 60, 70. Pero fíjate que hay una cosa interesante, pues, si me permites contextualizar. Cuando yo termino la prepa, bueno, yo empiezo a hacer política en la universidad en el 66 como promotor de una planilla, en el 67 soy secretario de Relaciones de la Federación Estudiantil que encabezó Jaime Ruiz Canseco, en el 68 fui vicepresidente de la prepa y nosotros iniciamos aquí el movimiento del 68.
planteamos la primera marcha en apoyo al movimiento de México que encabezó el rector y el Consejo Universitario. Ahí debo reconocer que el maestro Márquez Uribe tuvo una gran sensibilidad, era el rector, porque en aquella época todavía todas las cosas se negociaban de otra manera o se trataban de otra manera. Y le fuimos a comunicar al rector que íbamos a hacer una marcha en apoyo a los compañeros de la UNAM y del Poli. Y entonces nos dijo, déjenme plantearlo con el Consejo Universitario, y el Consejo le encabeza. Y el Consejo encabezó esa marcha. Ahí deben estar las fotos en la hemeroteca. Mira, ese es un momento histórico. Luego viene el 69, hay muchas cosas que habría que hablar, pero no hay tiempo. Y viene el 70 con Castillo Vilori en la Federación Estudiantil. Y es el momento en que la FEO se empieza a vincular a movimientos sociales, en la cuestión de invasión de terrenos, de expropiaciones. Y entonces todavía viene el coletazo del régimen de Díaz Ordaz y viene una gran represión en Oaxaca. Hay un compañero muerto ahí por el Sagrario, hay 2 compañeros presos por un hecho que se da ahí con un maestro de la universidad, expulsan a todos los líderes de la FEO de la universidad y descabezan la federación. Y eso fue en 70, y en 71 empezamos, los que quedábamos, que no andábamos por ahí del 68, empezamos a promover la reactivación de la FEO. Rubén Vasconcelos Beltrán, que era el director de la Escuela de Comercio, jugó un papel muy importante. Y en ese sentido es como se fue planteando el tema de la federación. Pero en el 69, cuando yo termino mi prepa, yo me quería ir a estudiar economía a la UNAM. Y fui a presentar mi examen, lo pasé, y ya me iba yo a ir, pero en ese momento a mi abuelo, que hacía el jabón, le dio un ataque de diabetes, man. Y eran las épocas en que la diabetes no la controlabas, entonces le cortaron una pierna. Y entonces, ¿quién hacía el jabón? Y pues yo era el más grande de los hermanos, ¿no? Entonces renuncié a irme a la UNAM a estudiar economía, que era la carrera de moda, y me quedé a atender la fábrica de jabón y me quedé en la UAPO. Decidí estudiar administración de empresas. Fíjate lo que es la vida. ¿Por qué lo digo? Porque para mí en el momento cuando me provocó mucha frustración no irme a la UNAM. Pero fíjate, si me hubiera yo ido a la UNAM, no hubiera sido el que encabezó el movimiento que conquistó la autonomía. Justamente es un punto importante, bastante interesante e importante, porque juegas un papel en la historia de la universidad, Raúl, que muy poca gente sabe, ese papel que tú jugaste y que le ha dado a la universidad todo lo que trae por delante, ¿no? Y que además, por ejemplo, Raúl tiene ahí unas fotografías en donde está él con esta anécdota que nos platica, ¿no? Con esta historia, porque la verdad es que siempre siempre es un placer platicar con Raúl con toda esta trayectoria impresionante que tiene desde muy chavo, ¿no? Desde muy joven, Raúl. Y mi pregunta iba sobre eso, sobre esta parte que tú dices, la frustración que tuviste de no haberte ido a la UNAM, pero no te arrepientes. No, al contrario, no. Yo creo que es que eso es lo mágico de la vida, Carito, Memo. Eso es lo mágico. Hay momentos en que tú dices, ay, no hay salida, es la adversidad, es un momento terrible, pero la vida da tantas vueltas que eso es el principio a veces de cosas maravillosas, como fue esto. Estas fotos son precisamente del día que presentamos en el Paraninfo de la universidad la iniciativa de los estudiantes, la presenté yo, soy el que estoy hablando. Ahí está el ingeniero Burabuje, que era el secretario de Educación, el gobernador Gómez Sandoval, el rector Mario Pérez. ¿Qué edad tenía el licenciado? 20 años. 20 años. Para un joven de 20 años, en una situación política, social, en un país gobernado por autoridades que eran con un presidencialismo autoritario, con un contexto mundial también del comunismo, una guerra fría, un joven de pronto de 20 años que se atreva a levantar la voz y a pedir la autonomía de cátedra de la universidad, tuvo que haber sido un gran reto. ¿Cómo recuerda esos años, Raúl Castellanos? Sin duda con una gran emoción, pero sí fueron años complejos. Desde el 68, Memo. Sí. En el 68 yo formé parte del comité de huelga
Nosotros hicimos el comité de huelga porque la FEO se hizo a un lado y yo manejaba las brigadas relámpago. Las brigadas relámpagos era un bochito viejo que expropiamos de alguien y le metimos un aparato de sonido y andábamos recorriendo los mercados, íbamos y hacíamos mítines relámpagos de 2 o 3 minutos porque llegaba el ejército. Sí, no era la policía, no llegaba. Era el ejército. Era el ejército. Sí. Y ya nos regresábamos al edificio central y ahí vivíamos. Y en las noches las señoras del mercado nos llevaban clayudas. Y luego Jaime Luna y otros amigos sacaban la guitarra y empezábamos con la canción de protesta, de las que cantaba Judy Reyes y las que cantaban. No, eran otros tiempos. Pero hay una anécdota buena también de ese tipo. También yo lo platicaba con Marcelino Perellón en otra ocasión que platicamos, que fue un líder estudiantil nacional. Sí, claro. Decía, también fue una época el movimiento estudiantil también tuvo una dosis de romanticismo. No sabíamos mucho ni de qué estábamos, en qué estábamos, porque además terminábamos los mítines y te ibas con la novia. Ni la dimensión que podían alcanzar. No, hombre, a mí me pasó, hay un detalle que es verídico, después lo comprobé, se los cuento rápido. Después de una serie de mítines relámpagos en donde yo hablaba, llegamos, guardamos el Volkswagen, nos metimos al agua abajo y yo me salí por la puerta del gimnasio y venía mi novia y nos fuimos enfrente al cine, a Oaxaca, a ver la película, ¿no? Con esa tranquilidad. Sí, cabrón. La maravilla de la juventud, ¿no? Sí, cabrón. Pero ese día hay otra familia que ya había otro empresario que era muy distinguido en Oaxaca, muy respetable, don Raúl Castellanos, que era dueño de una gasolinera ahí por San Francisco, que se llamaba igual que mi papá, y sus hijos también había un Raúl Castellanos. Y entonces, en la calle de Armenta y López iba el otro Raúl Castellanos, y de repente se le para un convoy del ejército acá, un convoy del ejército acá, lo bajan y se lo llevan. Y pues es que lo confundieron conmigo. Homónimo. Sí, y lo metieron, y ya lo iban a mandar al campo militar número 1. Su papá habla con el entonces gobernador Brena Torres, y se aclaró pues que no era el Raúl Castellanos que andaban buscando, cabrón. Yo esa anécdota me enteré 10 años después, y me la platicó un amigo que iba con él en su coche, que también a él le tocaron sus macanazos. Y yo pues todavía no lo creía. Y después, tiempo después, hace años, una vez que vino Andrés Manuel, cuando era presidente del PRD, que hicimos una cena en la Hostería de Alcalá con empresarios. Entonces vino Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del PRD, yo era diputado federal, o oficial mayor, ya no me acuerdo, en el Congreso, pero vine con él y entonces enfrente de mí se sentó Castellanos. Y que es un empresario muy distinguido, muy buen tipo, y me dice: tú me debes una. Y bueno, pasaron los años, encabezó usted el primer gobierno, o al menos la candidatura para obtener la gubernatura de Oaxaca por la izquierda, pero también en algún momento, previamente a eso, estuvo afiliado al PRI. Sí. Cuéntenos esos años. Qué buena. Todos empezaron con el PRI, ¿no? ¿Mandé? La mayoría era la época diría Salinas, que era como el único partido. Del partido casi único, ¿no? Lo dijo Carlos Salinas. Sí, mira, cuando termina el tema de la autonomía, se la conceden a la universidad, el decreto sale el 21 de agosto. Hay toda una historia larguísima atrás de cómo esto se consolida. Se levantan las expulsiones, se da el subsidio para la ciudad universitaria, todos eran peticiones nuestras, se libera a los compañeros. Yo termino mi carrera, me voy a México y voy a trabajar a educación pública, pero al mismo tiempo era medio rock and rollero, me encantaba ir al Señorial, a ir al Pirulí, a Enrique Guzmán, al Vivi Hernández, y entonces ahí conocí 2 amigos que me invitaron y me dijeron: oiga, a usted le gusta mucho la pachanga, ¿no? La fiesta, porque hay un restaurante que están rentando, ¿por qué no usted ponga la lana y lo trabajamos y ahí hacemos un barcito? Y le entré, y así me volví empresario restaurantero en México, también tiene toda una historia. Y un día, cuando yo era restaurantero, un día llega un amigo que yo quiero mucho, que es mi hermano. Somos amigos desde los 19 años, cuando él vino aquí a Oaxaca al examen profesional de Moisés González Pacheco, que se llama Arturo Núñez Jiménez, lo puedo decir sin ambajes, mi hermano Arturo. Ahí nos hicimos amigos.
Nos dejamos, luego él era secretario particular del gobernador Trujillo en Tabasco, ya cuando terminó su carrera. Yo era presidente de la FEO, y en esa época, que es otra parte de esa etapa, yo me convertí también en dirigente del CENAO, que era el Comité Nacional de Auscultación y Organización de Eberto Castillo, porque hicimos muy buena amistad con el ingeniero Eberto en esa etapa. Su primer viaje saliendo de la cárcel fue aquí a Oaxaca, a dar una conferencia al Paraninfo, y él nos apoyó mucho en la cuestión de la universidad, de la autonomía. Incluso él me invitó a escribir. Yo empecé a escribir una columna en esa época porque Alberto me invitó a escribir en Tribuna de la Juventud de Siempre. Esos fueron mis pininos en la onda del periodismo. Bueno, y entonces Arturo, iba yo a Tabasco y él me relacionaba con los líderes de izquierda de la universidad, aunque esa universidad era muy derechista. El presidente de la FEO se llamaba Stalin Velázquez, me acuerdo. Y fue una muy buena época, pero después ya me vuelvo empresario y nos perdemos. Y un día, fíjate, yo salí en 73 de la universidad, y luego ya un día tenía yo mi restaurante y trabajé en el metro, en el Seguro Social, pero un día llega Arturo a comer a mi restaurante y me ve, y me dice: ¿tú qué haces acá? Le digo: pues sirviendo, man, porque yo era garrotero, cantinero, todo, como debe ser, ¿no? Yo iba a la Merced a comprar en la mañana y me llevé una cocinera de Oaxaca, porque era cocina oaxaqueña. No, dice: a ver, tú tienes vena política, te invito. Soy secretario particular de Adolfo Lugo. Ven a ver al PRI. Y entonces un día que andaba yo por Insurgentes, fui a saludar a mi amigo y me dice: a ver, mira, este es un nuevo PRI, etcétera, ¿no? Estaba entrando el gobierno de Miguel de la Madrid y el presidente del PRI era el licenciado Adolfo Lugo Verduzco, hidalguense. Muy un tipazo, don Adolfo. Y entonces me dice: a ver, ¿dónde quieres ubicarte? Vente a trabajar con nosotros al PRI. Tú eres político, tienes buena vena. Y entonces me ofreció varias opciones: prensa y propaganda, y divulgación ideológica, capacitación política. Y yo había estado trabajando en el metro con Moreno Tello, en el Instituto de Capacitación del Metro. Yo fui subdirector de capacitación en el metro. Capacitábamos bien, ¿eh? Yo conocía, íbamos allá a las capacitaciones al PCC, que era el Puesto Central de Control, el que se quemó. Sí. Bueno, pero esa es otra historia. Y entonces le digo: a ver, capacitación. Oye, ¿cómo será eso de la capacitación política, no? Porque yo capacitaba conductores del metro, taquilleras, pero mecánicos. Pero esto, ¿cómo es, cabrón? No, dice: pues mira, el que está al frente de la secretaría te va a caer bien, dice, porque fue líder estudiantil en su estado, fue rector de su universidad y es el senador más joven de la historia del Senado. Se llama Mariano Palacios Alcocer. Te voy a presentar con él. Y así llegué yo al PRI Nacional con Mariano como subsecretario, primero como director de área, luego Mariano se fue de candidato a gobernador a Querétaro, y cosas de la vida. Llegó como secretario de capacitación Arturo Núñez, y ahí ya fue cuando yo ya me hizo subsecretario, y ya estuve toda esa etapa en el PRI de subsecretario. Y luego ya después del 88, yo vivo desde esa óptica el 88 de la elección de Carlos Salinas, de la contienda con el ingeniero Cárdenas. Tengo muchas vivencias de ese momento. Y después nos vamos a Gobernación. Arturo lo nombran director general de Desarrollo Político y le encargan la reforma política electoral, y a mí me nombra director de modernización del sistema electoral. Entonces yo empiezo a trabajar con él todo el tema de la reforma electoral. Antecedente del IFE. Del IFE, ¿sí? ¿En qué momento cuando era yo decides irte al otro mi lado? amigo Javier López Moreno, que después fue gobernador de Chiapas. Por cierto, el otro día le decía yo a Arturo, hace unos días, oye, digo, todos mis cuates de la época han sido gobernadores, cabrón. Arturo Núñez, Mariano Palacios, Manlio Fabio Beltrones, José Murat, Fidel Herrera, Javier López. Y yo, cabrón, digo, no, mano, le digo, lo más que he sido es diputado federal, man. Y candidato a gobernador, eso sí, de eso no me lo quitan, pues. ¿Por el PRD? ¿En qué año?
En el 92. El primer candidato a gobernador de la izquierda. Sí, bueno, ya había habido un candidato del Partido Comunista, creo, en alguna elección, pero muy testimonial. Pero realmente el primer candidato de la izquierda, ya social, combativa. Y con la fuerza que en esos años tenía el PRD. Empezaba el PRD. El PRD se funda el 5 de mayo de 1989. Y yo soy candidato a gobernador del PRD en abril-mayo de 1992, 3 años después. Era candidato... Con Diodoro, competí con Diodoro. Y ahí hay otra historia de cómo soy candidato. Bueno, esa es buenísima, pero otro día se las platico. Ok, yo no iba a ser candidato. Oye, pero ¿en algún momento tú te viste como gobernador? ¿En algún momento tú dijiste sí quiero, sí debo, sí debo de tener, debo de estar? Yo creo que en la vida, y creo que es característica de los tres que estamos acá, cuando le entramos a algo, le entramos para ganar. Con todo. Porque además sentimos que tenemos la capacidad, la formación, la historia, la visión, el proyecto para hacer lo que tienes que hacer en una posición. Yo nunca he jugado una posición por intereses personales, ni de grupo, ni económicos, ni complicidades, ni soy alfil de nadie. Creo que esa ha sido una característica de mi vida y eso es lo que me ha llevado y me ha traído buenas y malas, de las cuales no me arrepiento ni de las buenas ni de las malas. ¿Sale? Oye. Entonces, sí, claro. Y aún sigo teniendo la capacidad. Y aún sigues queriendo llegar a esa posición. Digo, al final de cuentas uno es un soñador. Yo me defino por 3 razones. Soy un navegante en mares tempestuosos, soy un transgresor de convencionalismos y soy un soñador de utopías. Años difíciles se vivieron en la administración de Gabino Cue. Estuvo usted, por decirlo, perseguido, buscado a nivel internacional por Interpol. Cuéntenos de esos años muy difíciles que al final del tiempo se demostró que no había nada que esconder. Mira, lo que no te mata te fortalece, Memo, de entrada, ¿no? Y sobre todo cuando tú tienes la convicción de que no hay nada atrás. También es un tema largo, pero viene desde mi... Mira cómo se tejen las cosas en la historia y además todas tienen que ver con la capacidad de cada ser humano para poder encarar sus retos, sus rivalidades, sus debates. Todo esto surge desde que yo compito por la candidatura, por la gubernatura con Diodoro. Este joven formaba parte de su equipo de trabajo. Y la rivalidad con Diodoro siempre ha estado presente en términos políticos, por lo menos de mi parte. Parece que algunos lo tomaron como personales y después yo con este personaje tuve serias diferencias porque pues siempre me pareció un, perdón que lo diga, pero muy limitado moral, política, personalmente, intelectualmente. Y la historia lo ha demostrado, ¿eh? Cosa que yo ahí la dejo, ¿no? Ahí está demostrado. ¿No? Y entonces, mira, cuando tú tienes un cargo, tú tienes 2 opciones. Una, sumas. Lo primero que yo haría, y lo que he hecho en mi vida política cuando he tenido oportunidad de estar en una posición, es sumar, construir puentes, llamar a los que te critican, buscar acuerdos, buscar mínimos consensos, superar incluso posibles visiones personales, porque la política no la debes hacer personal. Los debates no deben ser personales, las rivalidades no deben ser personales. Y que son cosas que ahorita los políticos no tienen, pero ni... O sea, que son cosas que los políticos deberían tener ahorita muy presentes. Exacto. Y que no lo tienen. Que les hace falta. Se ha perdido esa calidad de la política. Y en ese contexto, como yo fui uno de los más críticos a quien yo le decía el Antrax social, pero es que en aquella época no había ébola, ni había COVID, porque hoy sería un COVID social terrible, no 19 como 29. Bueno, pues sí, el señor quiso vengarse y me lanzó una serie de acusaciones totalmente faltas de sustento, ilegales, inmorales, cobardes, en todos los sentidos. Y fue una etapa compleja,
que duró 5 años, 6 meses, 2 días, 16 horas, 24 minutos. Gané 4 juicios federales. Un juez obligó a la Contraloría de aquel momento a establecer un acta circunstanciada de consejo técnico, que jamás había habido una actuación contra mí y obviamente contra los otros compañeros que de manera cobarde los metieron también en el tema. Y bueno, pues lo que no te mata te fortalece. Regresé el 21 de diciembre del 2016 a las 8:46 a México, porque estuve fuera. Sí me persiguieron, fue una época dura. Estos momentos de adversidad se viven de una manera muy compleja, porque cuando viene la adversidad política, muchas veces se acaban lealtades, se acaban compromisos, tienes que invertir tu fortuna personal, entre comillas, se te va la salud, te pegan los amigos, en todo, ¿no? Entonces... Raúl, en este gulag que tú le llamas, esta época, esta etapa, ¿en algún momento pasó por tu cabeza que no ibas a regresar a México? ¿Que no ibas a volver a Oaxaca? No, yo siempre tuve la confianza, porque estaba claro, mano, pues, de que aquello que habían presentado estas personas como acusación, entre comillas, pues no tenían ningún sustento. Fue una cosa de veras, de revancha, de venganza política. Sin embargo, fue desgastante poder tener la verdad en las manos. Sí, porque cuando las cosas de la política se judicializan, ahí son individuales. No hay grupo político, no hay amigos, no hay compromisos, no hay nada. Entonces, sí es muy complejo. No, yo siempre tuve la convicción de que eso se tenía que superar, de que se iba a aclarar, como se aclaró, como se nos liberó a todos de cualquier responsabilidad, no solo a mí, sino a los otros compañeras y compañeros que también los involucraron de manera, como ya lo comenté, totalmente inmoral, ilegal. Y mira, pues, fue una experiencia muy dura, porque como sea, sentirte perseguido político, acosado, no tener comunicación, perder todo tu vida, te la ponen así en blanco y negro. Pero bueno, pasó, no hay rencores, no hay debate sobre ese tema. Para mí es un caso cerrado. Es la primera vez que públicamente me refiero a este tema, porque están ustedes y lo comentaron, pero para mí yo no lo he abordado, no tengo nada contra nadie, ¿sí? La historia juzga y pone en su lugar a cada quien, punto. Ahí están en el basurero de la historia. Y también hay otra cosa, mi querida Caro, dime, yo creo en la justicia divina. Así es el tema. Y aquí estamos, echando relajo, ¿no? Le tocó caminar muy cerca con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es muy imaginario de pronto que se encontrara Andrés Manuel en el Zócalo. ¿Qué le diría en este momento? Que si le va bien al presidente, le va bien a México. Yo siempre he pensado en positivo en los temas de la política. Yo creo que es complejo el movimiento que vive nuestro país. Evidentemente hay un gran debate sobre las políticas públicas, pero todo es debatible y todo es posible buscar consensos. Yo tuve la oportunidad de tratar de cerca al presidente en esa etapa, porque cuando yo fui candidato a gobernador, yo quedé en segundo lugar. Y saqué muchos más votos de los que en aquella ocasión me reconocieron. Ya después, años después, Lino Zelaya me comentó cómo estuvo la jugada, pero no gané, ganó Diodoro, porque ¿para qué digo que otra cosa? Y como no hay gobernadores pluris, daría todo dar que hubiera, ¿no? Que hubiera gobernadores pluris, pues no hay gobernadores pluris. Me invitó, yo en la campaña me hice muy amigo de Porfirio Muñoz Ledo. Y obviamente el ingeniero Cárdenas, que es más hierático, es otro carácter, también hubo hay una gran relación con él, hubo grandes momentos con él, me apoyaron muchísimo en la campaña los dos, pero cuando Porfirio lo eligen presidente del PRD Nacional, me invita a ser su secretario técnico particular y operador político. Entonces viví desde 1993 hasta el 2000,
prácticamente pues, pegado a Porfirio, ¿no? A mí me tocó estar en muchos momentos de esa etapa de la vida del PRD, de la vida del país. Nos tocó el asesinato de Colosio, el de Ruiz Massieu. El día que mataron a Ruiz Massieu, ese día había sesión del IFE y lo presidía Carpizo, me acuerdo. Y Ruiz Massieu era el representante del PRI, se sentaba frente a Porfirio. Y yo siempre estaba con Porfirio atrás, ¿no? Porque él estaba en la mesa. Y de repente empieza un rumor, porque todos estaban esperando, ya había empezado la sesión, y todos estaban esperando que llegara Ruiz Massieu, porque iba a haber un debate ese día precisamente, se esperaba un gran debate, y de repente corrió un rumor, man, y en un momento le avisan a Carpizo dice, se suspende la sesión, les pido a los consejeros que pasen a mi oficina, y ahí él les informa que habían atentado contra Ruiz Massieu. Y me acuerdo que el que estaba en uso de la palabra, cuando Carpizo dice, quiero, un momento, el que estaba en uso de la palabra era Samuel del Villar, que era el otro representante del PRD, y entonces Porfirio me dice, y Samuel se picaba hablando, ¿no? Entonces me dice, ve y dile que y ya me tocó ir a mí a decirles a Samuel, Carpizo pide un intervalo, ya se paró, y entonces ahí se les comunicaron, y me acuerdo que ese día nos fuimos con Porfirio al Hospital Español. Nosotros subimos al Hospital Español, ahí estaba Chucho Zambrano, por cierto, también, que estaba llegando, y subimos al donde estaban atendiendo, en el piso que estaban atendiendo a Ruiz Massieu. Llegó Raúl Salinas padre y Raúl Salinas hijo. Y hay una foto, que por ahí la tengo guardada porque se publicó en una revista, donde venimos Porfirio, Zambrano y yo, bueno, caminando pues ya a la salida del hospital, y atrás se ve que viene Raúl Salinas, su papá, y Muñoz Rocha, el diputado al que también desaparecido hasta la fecha, no se supo qué pasó con él. Fíjate que ahí viene, en esa foto, ahí viene, o sea, Muñoz Rocha estuvo ese día allá en el Hospital Español, ¿no? Qué historias. O sea, y en ese contexto, bueno, siendo el operador de Porfirio siempre me decía, cuando iba a alguna reunión importante, me decía, Porfirio, acompáñame. Y ya iba yo con él. Luego me decía, Raúl, porque Porfirio te agarra así. Raúl, esto ni para las memorias, ¿eh? ahora que vacilamos y que platicamos, le digo, oye, Porfirio, ¿te acuerdas? Sí. Y me dice, y le digo, te voy a publicar tus memorias no autorizadas, ¿eh? Y bueno, planes y proyectos para el futuro. Déjame platicarte una anécdota adelante. Que es buena con relación a la relación con el ingeniero, con Cuauhtémoc, con Andrés Manuel. Y esto es verídico y viene en la conversación que sostuve en el 2005 con Porfirio para mi libro de Sin Censura, que ahí va a venir en este libro nuevo que viene. Ahí me lo dice Porfirio y lo ratifica, porque yo lo viví. Un día me dice Porfirio, acompáñame, vamos a desayunar con Andrés. Sí, le digo, ¿dónde? Allá, a la Condesa, ahí había un restaurante donde íbamos. Ya llegamos y nos sentamos los tres. Puedo decir Andrés, ¿no? Porque era otra época, ¿no? Ahora es el señor presidente y yo mi respeto. Pero en eso, era presidente del partido. Porfirio era el líder de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara. Yo era su oficial mayor. Y Porfirio tenía una gran presencia y ya venía el tema de la sucesión del 2000, ¿no? Y iba a haber de nuevo elección de jefe de gobierno. Entonces, el presidente del partido le dice, usted debe ser candidato del PRD a jefe de gobierno. No, Porfirio tenía ya la idea de que quería ser candidato a presidente. No, Andrés, no andar siguiendo policías. No, a ver, y empezó la plática, ¿no? Llegó un momento en que el presidente del partido le argumentó, dice, tú ganas, tú sé el candidato del partido a jefe de gobierno. Finalmente, no aceptó Porfirio. ¿Quién fue el candidato? El presidente del partido. Hubiera sido otra historia, ¿no? La culpa fue de Porfirio. Ay, se lo pregunté hace como 2 años que presentó sus memorias en la Casa Lang y me lo acompañé. Ahí está una foto ahí arriba donde estamos cotorreando el Porfirio y yo.
Y un día que nos fuimos a comer, a cenar, y le digo, oye, ¿te acuerdas de esto? Porque Porfirio no es una gente que te reconozca que se equivoque. Y le digo, ¿te acuerdas de esto? Le dije, ¿no te arrepientes? Oye, Raúl, todavía esta parte que tú comentas, bueno, de todo lo que ya sabemos que has realizado a lo largo de tu trayectoria, todavía quedan ahí unos rezagos de querer hacer algo por Oaxaca, de como bien ahorita lo comentamos, pues no lograste la gobernatura, también fuiste candidato a presidente municipal, hace 2 años volviste a ser candidato a presidente Era municipal. necesario, porque venía yo de mi gulag. Cuando yo gano todos mis juicios, mi abogado va a ver al procurador del gobierno de ese entonces y le dice, va a regresar Raúl Castellanos. Ya para entonces yo ya escribía en Fórmula, en Tiempo, en A Diario, hacía mi videocolumna. Tenía ya una presencia de regreso, pero no estaba físicamente. Y entonces el procurador le dijo, sí, cierto, ya ganó, pero si viene, yo tengo instrucciones de romperle la madre, ¿no? Entonces, finalmente por eso regresé hasta el 2016, porque además, como todo sucede en la vida, se te vienen cosas, me tuvieron que operar de 2 tumores que se suponían eran cancerosos, afortunadamente fueron benignos, y ya no pude yo regresar el 1 de diciembre, que fue el cambio de gobierno en 2016, regresé el 21 de diciembre a las 8:36 de la noche, pisé México, y ya de ahí ya me quedé, y era necesario salir a dar la cara políticamente, para que quedara claro que jamás hubo nada, y aquí estoy, aquí estaba, y bueno, yo sabía que la elección del 2018, en el caso de la presidencia municipal, era una utopía ganarla, es decir, había un tsunami que era Andrés, que era Morena, si aquí, o en cualquier lugar, se hubiera postulado a quien fuera, ¿no? Un perico, un muerto. No lo digo en particular por nadie. Como claro. Decía personaje conocido, hasta una vaca ganaba. No, de veras, cualquiera hubiera ganado, porque el peso era muy fuerte, sí. Y fue muy fuerte. Entonces, ese fue otro momento, ¿no? Pero evidentemente, yo creo que la vida nunca se acaba. Uno siempre tiene sueños. Ya te lo dije. Yo soy un soñador de utopías. Entonces, y además seguidor de los Beatles. No, aquí tengo una foto. Mira, esta foto es buenísima. ¿Puedo mostrársela? Por supuesto. Este es Mario Benedetti, man. Para mí es el hombre del romanticismo, Mario Benedetti. Lo conocí en Montevideo cuando fuimos a dejar la carpeta gráfica de Bicentenario de Juárez. Mira esta foto, esta la guardo con una gran emoción. Estas fotos que tú tienes aquí, me comentabas ahorita fuera de programa, que serán parte de tu segundo libro, Raúl. Algunas de ellas, sí. Porque ya... ahí está, mira usted. Esta es una foto. Mis 2 grandes amigos, Aquiles López Sosa y Artemio Meijueiro. Tipazos. Artemio era un hombre de una nobleza extraordinaria. ¿Y qué te digo de Aquiles? Aquiles era mi hermano. Yo todavía cada vez que hablo de Aquiles me emociono, y lo recuerdo, y donde esté. Un gran ser humano. Abrazo. ¿Qué nos tenemos que ir? Oye, ¿ya? No, quiero que me platiques rapidísimo sobre esta parte de ti, sobre esta parte de ese gusto que te ha llevado a tener una... porque además quiero comentarles que Raúl nos alberga hoy en su casa, una casa extraordinaria que tiene muy bonita y que por donde quiera que usted le vea, hay cuadros como este, hay cosas como estas, porque Raúl es un bitlemaníaco a morir, ¿cierto, Raúl? Esas son, ¿sabes dónde las compré? En un mercado sobre ruedas de Moscú, porque ese tipo de artesanía son rusas. Sí. Se abren y todas vienen adentro, ¿no? ¿Cómo se llama? Truscas le llaman, ¿no? Sí, ahí está, y ahí vas metiendo otra. La más grande es la de John Lennon, por supuesto. John, ¿no? Soñador, Imagine. No, bueno, a ver, los Beatles, yo soy de la generación de los 60s. Y la generación de los 60s, en versión de Marcelino Perelló y mía, porque la asumo, fue la época en que el color llegó a la vida. La década de los 60 son los de los grandes cambios. Y Marcelino la define, y yo lo acepto, como que esa década inicia el primero de enero del 59, cuando Fidel, Camilo Cienfuegos, el Che, entran a La Habana, y termina el 11 de septiembre, cuando el golpe de Estado en Chile. Pero en esa década, que es la década
precisamente de la autonomía, del movimiento del 68, de los movimientos de liberación en África, cambios en la música, cambios en las relaciones personales, surgen los hippies. El amor libre, cabrón. Surge la píldora, ¿no? Sí, grandes cambios. ¿No? Hasta la televisión se volvió a color. A color, ¿no? Es decir, es la década mágica, los 60s, ahí surgen los Beatles, ¿no? Y pues fue en nuestra generación. El primer beso que le di a una chava fue bailando una canción de los Beatles, cabrón. Y además a escondidas, porque era una tardeada, y en esas épocas las tardeadas solamente eran de 5 a 7, y la mamá de mi amigo, donde se hacían, se sentaba en su sillón a tejer y estaba viendo a ver quién estaba bailando más pegado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me fui atrás y bolas le pegué, ¿no? Entonces los Beatles son los Beatles. Mira, esta es una foto mía en la entrada de la catedral de los Beatles, de Cavern, en Liverpool. Donde iniciaron, ahí está. Yo he ido 3 veces a la caverna en Liverpool, porque tengo una hija que vive en Londres, que estudió su maestría ahí en la University College. Y ese es unas fotos que están en la entrada del hotel de los Beatles también en Liverpool. No, sí, cierto, yo soy beatlero, ¿no? Yo he sido beatlero desde el principio, y no lo niego. Chicho me decía el quinto Beatle, lindísimo, nuestros grandes amigos que se han ido, ¿no? Híjole, pues tenemos que despedir esta emisión del Reporte de Televisión, una amplia y muy agradable charla con Raúl Castellanos Hernández. Desde luego quedaron muchos temas en el tintero. Ya no les dije una centena de fotos que teníamos que enseñar. Sí. Y agradecemos, Raúl Castellanos, la hospitalidad y siempre tu bonomía. No, hombre, por favor, esta es su casa. De veras, yo me siento muy, muy complacido, muy orgulloso de la amistad de ustedes, de ser amigo de ustedes, de esta oportunidad que me han dado de poder conversar, de cosas, algunas que nunca había yo comentado, insisto, pero que creo que también son válidas para que queden como testimonio para la histórica. Yo concluiría diciendo esto: lo que viene, conviene. En mi vida, yo siempre he soñado mi vida, ¿no? Y he logrado que mis sueños sean vida, ¿no? Entonces, qué bonito. Ahí estamos. Ahí lo que viene conviene. Ahí está. La verdad es que sí se nos quedan muchísimas cosas. Raúl es una enciclopedia andante, lo he dicho toda la vida. Siempre es un placer platicar con él, conocer toda esta parte de su vida. Y nos faltó que nos platicara un poquito del papá, del abuelo, de ese hombre romántico que él en parte reconoce que es toda esta parte personal, los matrimonios múltiples. Bueno, y también que viene la segunda parte de 100 personajes sin censura con Raúl Castellanos. Un muy interesante libro que está ya cocinado. Nada más déjame decirte algunos de las entrevistas, conversaciones que vienen ahí. Viene Pati Mercado, Patricia Mercado, Corral, Paco Curi, Ugalde, la hija del Che Guevara, Alberto Vázquez, Felipe Calderón, Lujambio, Sobato, Barrete, Porfirio Muñoz Ledo, esta fue buenísima, me platica toda su vida, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Ríos, Monsiváis, Leti Singer, terrible esa segunda parte de Manuel Camacho, Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros. La verdad es que el primer libro que Raúl Castellanos ahí lo tiene, es interesantísimo, las entrevistas son muy buenas, y bueno, este segundo libro, ya con estos personajes que nos ha platicado Raúl Castellanos, ese era un libro imperdible, será un libro que todos debemos tener para conocer un poquito más de la historia de México, y que un personaje como Raúl Castellanos, oaxaqueño, nos lleva de la mano para conocerlo un poco. Raúl, gracias, amigo, gracias de verdad por recibirnos en tu casa y por platicarnos un poquito más sobre quién es Raúl Castellanos. Lo vamos a ver en contexto en estos meses. No está perdido, tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y lo vamos a ver. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Memo, gracias. Carolina Espina, Raúl Castellanos, muchas gracias. Y agradecemos desde luego a usted que está pendiente de estas transmisiones semana a semana en el Reporte de Televisión en www.elreporte.com.mx. Agradecemos siempre sus comentarios, que se suscriba al canal, que le dé me gusta en la página de Facebook, en el Twitter, y que nos siga a través de nuestras redes sociales. Esta es una nueva plataforma de muchas otras que estaremos ya informándole
muy pronto a partir de febrero. Muchas gracias. Hasta entonces.